Si alguna vez te preguntaste, ¿qué tan fuertes son las mujeres de la Hermandad del Acero? Pues mira esto. ¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. Por mensajes internos de las redes sociales me han preguntado mucho si haré algún video sobre servoarmaduras, pues aquí te mostraré la ubicación de muchas de ellas si te gusta coleccionarlas. ¡Qué agradable sujeto! Así que, ponte cómodo que iniciamos. Bien, antes de comenzar te debo aclarar dos cosas. Primero, la ubicación de la servoarmadura siempre será igual, pero cambiarán los módulos que la componen. Por ejemplo, si en el video miras que encuentro una con los módulos o piezas de la X01, no te sorprendas si en tu caso encuentras una diferente como la T60, ya que estas piezas varían según el nivel que tengas. Las que aquí te muestro son las que yo he encontrado, así que seguramente algunas las he pasado por alto. Segundo, dividiremos el mapa en dos lados. Primero iremos por las que hay en el lado derecho, de arriba hacia abajo, y luego pasamos al lado izquierdo, también de arriba hacia abajo. Ahora vamos por la primera. Esta la consigues siguiendo las misiones principales al inicio del juego, más precisamente la encuentras en el Museo de la Libertad. La siguiente la encontramos al lado de la estación USAF, y un desguazadero de autos, donde hay un robot centinela. Les recomiendo que pausen el video cuando aparezca el mapa, para que vean muy bien el lugar que les muestro y al que deben ir. Justo verás un Virtivir estrellado, ahí está. Pasamos justo al lado del acantilado de Tempins, bajamos a donde hay una cabaña destruida y verás las vías del tren, estará en una jaula, y la abrirás con el terminal avanzado, que está a un lado en el vagón azul. Siguiendo el camino hasta abajo del mapa, pasamos el cementerio Wildwood, y frente a Covenant, hay un lago, ahí sumergida en el agua al lado de un Virtivir estrellado la encontrarás. La siguiente está muy cerca, tendrás que salir a la carretera y encontrarás un punto de control militar, antes de llegar a Bad Consumer Electronics, y la mina más Gravel, la encontrarás dentro de una jaula, y la abres con un terminal nivel avanzado. Ahora nos dirigimos a la turbina de Poseidon Energy. A un lado de Watts Electronic, también esta zona está llena de supermutantes, debes tener mucho cuidado. Encontraremos un Virtivir estrellado y al lado un Protectron. En esta zona encontramos 4 de ellas, tenemos que venir al campo de entrenamiento, a un lado del asentamiento del cruce del condado. Deberás entrar en el edificio para encontrar unos terminales para abrir la puerta de la sala trasera, puedes entrar directamente, pero necesitarás el perk cerrajero experto. También afuera veremos unos contenedores, ahí está una de ellas, necesitas el cerrajero nivel experto para abrir la puerta. Regresamos a la puerta que vimos anteriormente, dentro habrá unos necrófagos, aunque necesitas el terminal para abrir la puerta, solo requiere contraseña que la encuentras dentro del edificio. Al salir de este lugar debes tener mucho cuidado porque aparecerá un robot centinela muy peligroso. Prepárate para el combate o para huir. Seguimos el camino hacia arriba, veremos unos camiones, ahí estará la servoarmadura esperándonos para equiparla, justo al lado encontrarás el núcleo de fusión. La siguiente estará en la matriz de satélites, justo al lado de los camiones y la granja Finch. Esta zona es muy peligrosa, ya que hay muchos supermutantes de niveles altos,
y primero deberás eliminarlos, así podrás examinar bien la zona, porque hay otras cosas útiles. Ya que hayas acabado con ellos, mira las torres que están al lado del río, una de ellas tendrá unas escaleras de madera, en ellas deberás subir y arriba la encontrarás. Muy cerca de este lugar está el embarcadero Gibson Point, por aquí hay un robot centinela, más adelante miraremos un parqueadero de camiones. En esa zona muy escondida está dentro de un contenedor. Necesitas el cerrajero avanzado. Ahora bajamos un poco, casi hasta llegar a donde encontramos el dirigible de la Hermandad del Acero, aunque a esta zona también venimos por una misión. Este puente nos dirige al Fuerte Strong. La Hermandad del Acero nos da 2 servoarmaduras, nos dirigimos al Pryden, y por incorporarnos a la Hermandad nos darán una, y a medida que avanza la historia podremos obtener la del Paladin Dance. Y si venimos a la tienda, el supervisor Tigan nos venderá un armazón. La siguiente la encontramos a un lado de la guarida del ferrocarril, la salida trasera nos llevará frente al río, giramos a la derecha y lo seguimos, pero aquí tomamos como referencia la Galería Pickman. Seguimos de frente hasta el río, luego giramos a la derecha hasta que veamos un Virtivir estrellado. Al lado de los contenedores estará la reja que la desbloqueas con un terminal principiante. Para encontrar 2 más nos dirigimos a Good Neighbor. La primera la podemos comprar a Clio. Para la siguiente tendremos que aceptar la misión de la excavación con Bobby la Chata. Siguiendo la misión encontrarás 2 entradas bloqueadas que deberás abrir con un robot que lleva uno de los NPC de la misión. La de la izquierda nos llevará a la servoarmadura, y una sorpresa te estará esperando. Nos metemos un poco más en el centro de Boston, hasta llegar a la torre de aduana. Subimos hasta el techo, teniendo mucho cuidado porque nos estarán esperando un Asaltron y un Centinela, a los que tenemos que eliminar. Revisamos los lugares de donde salieron estos 2, porque ahí hay unas consolas y presionamos el botón que ahí vemos. Tenemos que hacerlo en ambos lados para que la puerta donde está la servo se abra. Bajamos un poco más en el mapa hasta llegar al centro médico de Mass Bay. Entramos en este edificio hasta donde encontremos un ascensor. Y en modo sigilo nos asomamos porque ahí hay un artillero al que debemos eliminar sin que nos vea, porque si lo hace se equipara la servoarmadura y ya no podremos cogerla nosotros. Suele haber otro artillero más, así que apresúrate a equipártela antes que él lo haga. Nos dirigimos al desguace de Big John, siguiendo el camino bajamos hasta encontrar un punto de control militar. Ahí estará justo en medio de Jamaica Plain y el desguace. Por cierto, el desguace está lleno de supermutantes muy peligrosos, así que ven muy bien armado. Bien amigos, dejaremos esta primera parte hasta aquí. Déjame un like, suscríbete y comparte el video. Nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima.